Sí, ahí. Hola. Vale. Yo tenía una pregunta para Clara Moreno. He tenido la suerte de compartir contigo algunas entrevistas realizadas en terreno en Marruecos y me gustaría que comentaras un poco en relación a las entrevistas con las cablas. Yo desde fuera lo he percibido como un intercambio de dones, ¿no? un mutuo reconocimiento. Y me gustaría eso, que comentaras qué ha supuesto para ti dentro del trabajo de campo tu profesión como matrona, porque cuando hablas con ellas realmente hay ahí un feedback, ¿no? que es bastante interesante. Gracias. Bueno, en Marruecos, en el Marruecos rural fundamentalmente es el espacio de la cabla, aunque en las ciudades también existe. Tuvimos la suerte de poder conocer y entrevistar a Raba, que era la cabla de Timagdit. Era una mujer de edad indefinida, de alrededor de unos 60 años, y fue, desde el momento en que la conocimos, fue una persona muy... O sea, se abrió totalmente, estaba encantada con que le pudiéramos preguntar sobre la importancia de su profesión, y entonces nos estuvo comentando que ellas en el... creo que tengo por aquí algunas palabras de ella. Tenía en la cara tatuada los árboles de la vida. Era una mujer bereber, y nos estuvo comentando que a ella nadie le enseñó a hacer partos, que un día una vecina tenía una necesidad, la llamó, y entonces, por el buen hacer que tenía, pues ya el boca a boca se fue llamando, y que había perdido la cuenta de los hijos, de los niños que había traído al mundo. Que cuando existía una mujer se quedaba con ella durante los 7 días del posparto hasta que se realizaba la quica, y que para atenderla en todo, que ahora hay una figura que se está poniendo muy de moda en nuestro entorno, que la doula, por lo menos en la zona de Valencia, Cataluña y tal, que hacen este papel, ¿no? Que están con la mujer todo el tiempo, asistiéndola, cocinándole, cuidando al niño. Nos estuvo comentando que hasta ahora un poco habían ido por libre un poco, pero que el gobierno marroquí, de alguna manera, como ha pasado también en España, fundamentalmente daros cuenta que la asistencia y el control de los embarazos en plan privado da dinero, y fundamentalmente esto está en manos de hombres, ¿vale? Entonces, en España pasó lo mismo con las matronas tradicionales, ¿no? Y aquí pues supongo que será una cosa por el estilo. Les insisten en que son personas que no tienen ninguna formación, y efectivamente es verdad, pero sí no tienen una formación reglada, pero sí que tienen una formación empírica bastante importante, y una cosa no está reñida con la otra. Entonces, les ha dado una serie de normas de cuándo deben derivar al hospital. Yo creo que si si hiciera una formación un poco más reglada, como se ha hecho en algunos casos de Sudamérica, en Guatemala y todo esto, en Mauritania, habría mucha más seguridad de la pervivencia de los saberes de estas personas, ¿no? Fue encantador, nos trató fenomenal, tanto es así que nos invitó inauguraba su casa nueva y nos invitó, y tuvimos ahí una fiesta con unas 40 o 30 y tantas mujeres con sus niños, en las cuales, cuando se enteráramos que yo era una cabla española, se dedicaron, como suele suceder cuando tú dices que eres matrona, que todo el mundo te cuenta el parto que ha tenido, ¿no? Pues allí, pero multiplicado pues por muchísimo, ¿no? Los partos que habían asistido cuando estaban en las jaimas, las posturas, se nos ponían en cuclillas allí, se ponían como estiraban de las cuerdas.
la verdad es que fue sumamente encantador. Bien. Yolanda primero, las mujeres. No, ya te llega, ya te llega. Vale, que sí, que no hacía falta, yo creo que tengo buena voz. Mi comentario es para Montserrat Benítez, que me encantó la presentación. Y me ha encantado que empezara por Edward Westermarck, que fue un investigador que, bueno, ya hace 100 años de su obra, y ya entonces nos mostraba cómo en el supuesto sistema patriarcal donde las mujeres no tenían derecho a divorcio, existía la fórmula de que las mujeres se divorciaban de sus maridos, conseguían el divorcio indirectamente a base de maltratarlos, no haciéndoles la comida, y da a entender incluso probablemente a no mantener relaciones sexuales, ¿no? O sea, me ha parecido un buen punto de partida para presentarnos lo que es el trabajo de la negafa. Y también con el tema tan positivo de mostrar cómo el conocimiento, la sabiduría, muchas veces está en la oralidad y en el conocimiento de las mujeres, ¿no? Que eso es algo que ha ido saliendo a lo largo de las sesiones de diferentes maneras, ¿no? Entonces yo, para ampliar un poco, si nos podrías comentar, que es muy interesante también el desconocimiento de estos rituales, de los contenidos por parte de estos ayudantes de masculinos, ¿no? Bueno, en este caso concreto que decías, ¿no? Si nos podrías ampliar un poco más el tema de si hay unas clases sociales que hacen más uso, digamos, de lo que sería la necesidad de tener la negafa, o si es algo generalizado. Y después también la cuestión de quiénes son los que demandan más la negafa, o sea, si se considera que es algo imprescindible en todas las bodas, ¿quién lo va a valorar más? Si es la pareja en conjunto, si es la mujer o si es la familia de la mujer, etcétera. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, me ha parecido súper halagador. Gracias. Bueno, lo de clase social. En torno a la clase social de las negafas ha trabajado Merim Rodari, que es de la EHESS, sobre la clase social de la negafa en sí. Sobre qué clase social hará mayor uso de la negafa o si es una cosa imprescindible. En realidad, lo que he leído sobre esto es que antiguamente, pese a que Westermarck, por ejemplo, dice que es general, luego, por ejemplo, Le Tourneau en el 19 dice que es algo propio de la cultura urbana y de familias de élite FESI. Lo que he leído a este respecto es que a partir de que las princesas marroquíes, las hijas de Hassan II, se casaran y que estas bodas fueran retransmitidas por la tele, etcétera, y que apareciera la figura de la negafa ahí, empieza a generalizarse el contratar los servicios de una negafa, claro, en clases sociales altas que se lo pueden permitir. Yo no he hecho un estudio concreto sobre esto, sobre qué tipo pues eso, qué tipo de clase social acude a los servicios de estas personas, pero lo que he visto por la observación participante es que, claro, no deja de ser un servicio relativamente caro, con lo cual se supone que gente de posibles, aunque cada vez más hay negafas de todos los precios, hay vestidos de todos los precios y creo que cada vez más a todo el mundo le apetece esa noción de prestige que decía el asistente de la negafa y de, pues mira, yo también tengo una negafa, mi vecino se casó la otra vez y sacó 5 vestidos, yo me caso este año y saco 6, y es un poco la noción de mostrar, pero bueno, no cabe duda que es algo de clase social alta. Y la otra pregunta que me decías, ¿para quiénes? ¿Puedo aportar? Añadir, sí. A este respecto, lo que hacen las clases bajas es como se hace aquí. Ahorran durante bastante tiempo para tener el privilegio de tener una negafa en la boda. Sí, yo Entonces, sí que son clases bajas que van ahorrando y en disposición del ahorro cogen el contrato de una negafa con 3 vestidos, con 7 vestidos, pero siempre intentar tener esa figura. Pero no tanto en el entorno rural. Es diferente. El entorno rural normalmente no tiene el servicio de la negafa, es más entorno urbano. Sí, yo sí que he entrevistado... Perdón, más que entorno rural, porque, por ejemplo, Araceli, que está en un entorno muy rural, sí que ha visto alguna vez, ¿no? Negafas. Pero por yo ejemplo, hablo de entorno rural
rural. Bueno, es que no Araceli- ciudades pequeñitas. No, hombre, pero Mocriset es un entorno rural. Lo que yo sí que he visto de quien no tiene NECGAFA, cuando me fui a hacer el trabajo de campo en Agadir, intenté introducirme a través de una amiga que trabajaba en un proyecto de cooperación de alfabetización con mujeres y trabajaba en zonas rurales bereberes, o sea, duares, ¿no? Sí, Duares de 4 efectivamente, casas. duares, eso. Y ahí esta chica le preguntó a las beneficiarias del proyecto de cooperación y decían que eso es una cosa que se hacía en las familias, que los vestidos no se alquilaban, sino que se prestaban entre las vecinas o se heredaban si alguien tenía un vestido así como más... Pero que No había nada. para mí, o sea, eso fue lo que me decía ella, que en NECGAFA, que eso era una cosa que no existía en su... ¿Qué era eso? Para los entornos rurales bereberes. Eso. Yo sí que dentro de mi trabajo de campo, una manera que tenía para que se olvidaran de que las estaba grabando es que la primera parte les decía que me explicaran el compromiso y la boda. Entonces, a las señoras a las que entrevistaba tengo dentro de las entrevistas todos los datos relacionados con sus bodas y tal y cual. Entonces, son gente de entornos, de ciudades pequeñas, entornos rurales e incluso entornos rurales muy rurales. Por una parte, los vestidos formaban parte de la dote. Quiero decir que en la dote, en los casos de gente muy rural, el novio, cuando hacía los regalos de la dote, daba paños de tela para hacer los vestidos, ¿vale? Y la NEGAFA, efectivamente, todas las señoras, menos las de entorno rural, muy rural de Duars, utilizaban NEGAFA, todas. Y las de entorno muy rural lo hacía los miembros femeninos de la familia, que tenían una cierta gracia para esto, como en todas partes, pues en las familias hay personas que tienen gracia para decorar o tienen gracia para tal. Inclusive estuvimos aparte fue una pena porque fue el último día, querían que nos quedáramos a la boda, pero nos íbamos al día siguiente y no nos pudimos quedar, en la casa de un chico, porque yo siempre había tenido contacto con la parte de la mujer, y estuvimos en una preparación de boda el día antes en la parte del chico, y efectivamente pues toda la decoración y todo esto también lo hacían las mujeres. Era un duar, una casita en un duar le habían puesto una bandera amarilla para que desde la lejanía, porque era una superficie inmensa, ¿no?, de campos, desde la lejanía se supiera que en esa casa iba a procederse a una boda, ¿no? Y toda la decoración que nos dejó, o sea, eran las cuadras de los animales, en ningún momento podríais haber dicho, porque era maravilloso, los tapices que habían puesto con bordados de plata, todo lleno de alfombras, una pasada. Bien, Y la otra pregunta que me habías hecho, ¿no?, era para quién es importante tener una NEGAFA. Y sin duda para la chica que se casa y para su familia. O sea, los miembros femeninos de su familia, para su madre y porque en cierto modo las libera a ellas de tener, a las hermanas o a la madre, de tener que estar, vístete, cámbiate, ahora haz esto, ahora haz lo otro, y poder atender a los invitados. Y para ella misma, que es como poder presumir delante de las amigas que ella tiene esta NEGAFA, que tiene tales joyas, que tiene tales vestidos. Bien, lo tienes, vale, perfecto. Sí, tenía una pregunta para Montserrat, que enhorabuena, que me ha parecido muy interesante todo este trabajo de campo. Yo tenía una pregunta muy concreta, porque me interesa mucho el tema de las domésticas a lo largo del siglo XX y de las de origen esclavo, ¿eh? Entonces, bueno, ha aparecido este tema de NEGAFAs, que es verdad que al menos las referencias históricas que tenemos hasta gran parte de la primera mitad del siglo XX, pues eran personas de origen esclavo, negroafricano, que hacían estos trabajos. Y entonces te quería preguntar si en el trabajo de campo os ha surgido la cuestión de si habéis visto, aunque haya desaparecido, a lo mejor ahora no existe, algún tipo de transmisión de esta profesión entre personas de origen esclavo, o que sepáis, que antes ha salido la palabra libertad, ¿no? Es decir, que ha habido algún tipo de transmisión, dice, mira, mi madre hacía esto y tal, y bueno, simplemente si os había parecido. La verdad es que
aparte de esta referencia histórica que aparece en Westermarck o en De Prémard, las informantes a las que yo he tenido acceso y luego a las bodas a las que he asistido y he visto a las negafas, ninguna parecía ser de origen liberto. Cuando pregunté, era una parte muy importante cuando hicimos el protocolo de encuesta, porque eran distintos, era un grupo muy multidisciplinar, veníamos de distintos ámbitos, nosotros de la lingüística, otros de la literatura, entonces decidimos hacer un protocolo en el que todo el mundo tuviera los mismos campos en la investigación de campo, ¿no? Y entonces uno de estos, mi trabajo era la NECGAFA, pero hay otros trabajos sobre la cocina, las cocineras tradicionales, las mujeres que hacen cerámica, etcétera, ¿no? Entonces pusimos un apartado de la investigación que era la transmisión. Y si es una cosa que se pasa de generación a generación o no. En primer lugar, eso, salvo esta referencia bibliográfica a las esclavas, lo más importante, y todas además, las negafas que yo conocí y las que para el trabajo de campo y las que he conocido en otras circunstancias, todas se reclaman un origen urbano de ciudades tradicionales. Por ejemplo, la negafa de tu trabajo de campo, esta se reclama como fesi, con joyas tradicionales fesíes, etc. Las que estaban en mi trabajo de campo, Agadir es una ciudad moderna, con poca tradición cultural. Bueno, pues una de la negafa que entrevisté ahí, esta se reclamaba Marrakech y cada vez que le preguntaba por tradiciones, esta me decía, es que aquí ya no se hace, pero tienes que ir a Marrakech, a Fez. O sea, todas se reclaman con origen urbano y ellas mismas como, no como libertas, vamos, o sea, como urbanas de clase relativa, se reclaman. Luego puede que sean de clase baja, que seguramente lo sean. Y, perdón, me he olvidado. No, simplemente a esto, incluso a sobre nivel la de transmisión, sobre la transmisión también. de conocimiento, cuando les preguntaba sobre esto, era la transmisión del conocimiento se hace mediante la observación. Y en realidad cualquier chica que quiera dedicarse a esto no tiene por qué ser la hija de la negafa, que además la mayoría de las veces no lo es. Las chicas que quieren dedicarse a esto empiezan o bien como hennaya, la que pone la henna, y van acompañando a la negafa para ver cómo se hace, y luego de hennaya pasa a ayudante de la negafa, y es un poco pues la que le ayuda a cambiar de vestidos y tal. Y la transmisión se hace así, pero nunca hacían a un origen de mi madre ya era negafa, mi abuela era. A esto nunca hicieron referencia. Sí. Alex. Primero presentarme, soy Alex, estudiante de aquí de la Facultad de Letras, así que sobre estos temas tengo poca o ninguna idea, pero tenía una pregunta para Montserrat, que yo creo que está relacionada con la pregunta que ha hecho Yolanda, y es ¿hasta qué punto la incursión de la negafa en el mundo empresarial, como al que te has referido tú, tiene que ver con la pérdida de que las novias le den la pérdida de la importancia en el acto nupcial del verdadero significado de todas las acciones hechas por la negafa y que se dé más por una presión social o que se quiera dar una imagen a la sociedad? Vale, creo que he entendido. Es verdad esto, o sea, el hecho de que los hombres que están actuando como negafa sean más bien empresas de wedding planner, en realidad, como lo conoceríamos nosotros, no es solamente el hecho de que esto se haya convertido en una empresa, sino que muchas veces son las propias familias y las propias mujeres que se casan quienes no ven el sentido de la tradición, sino ven el aspecto estético de la cosa, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso de tu trabajo de campo, Araceli. Cuando se pone la henna, se hace todo un ritual, que se le parte un huevo a la cabeza de la novia y tal, y ya hoy en día
entre mis informantes, ninguna mencionó el tema del huevo, porque todas han ido a la peluquería, tienen el pelo divino, el maquillaje estupendo, y entonces eso de partirse el huevo en la cabeza será un rito muy tradicional y con una connotación de fertilidad, etcétera, etcétera, muy importante, pero al final a ellas lo que les interesa es que le hagan la foto monas, ¿no? Entonces, hacen todo el procedimiento del ritual, le ponen el huevo, lo envuelven, pero no lo rompen. Y sí, o sea, esto es al final una especie de evolución. Como decía, las funciones de la NEGAFA en el siglo XIX tenía, o sea, las bodas duraban una semana y tenía muchísima carga. Hoy en día, en muchísimos lugares la boda dura un único día, incluida la henna, o sea, que es normal, a veces se hace aparte. Entonces, claro, la vida moderna conlleva pérdida de rituales, pero también la concepción estética de las cosas y el desconocimiento por parte de la población lega del ritual conlleva también, en cierto modo, el vaciar de contenido el rito y el que todas estas acciones se vayan perdiendo. Y a veces es responsabilidad de la NEGAFA y a veces es responsabilidad de la chica que se casa o del entorno. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Sí? Vale. Sí, creo que sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos vamos ahora a comer y continuamos por la tarde.